tesis en donde ella trataba sobre la rehabilitación, bueno, hablaba sobre la rehabilitación en los delincuentes, ya que esta tesis la realizó en la cárcel Buen Pastor de Mujeres, y pues que esa tuvo grandes aportes para la psicología conductual en el país. Pero pues digamos que a raíz también de esta tesis hubieron varias críticas, ya que pues se le llamaba, decían que la psicología conductual también la llamaban pues psicología mecanicista, y también decía que en Colombia habían llegado a considerarse como uno de los países líderes en el análisis comportamental en el año de 1980-82, ¿sí? Y, profe, pues aquí tengo un dato que fue más o menos lo que usted estaba diciendo, de lo de la universidad también Konrad Lorenz. Bueno, decía que en la primera etapa sobre la psicología conductual, en 1970 también se destacó el trabajo de Leonidas Castro, un psicólogo recién graduado de la Universidad Nacional de Colombia, que en ese tiempo también era profesor de la Universidad de los Andes, y que pues también estaba cursando sus estudios doctorales en psicología clínica en una universidad de Nueva York, ya que, bueno, eso por un lado. El trabajo de Luis Ramírez en 1928, que había estudiado en México con Emilio Rives Iniesta, en la Universidad de Salapa. ¿Mm? Bueno, también se fundó el Centro de Skinner, que con el pasar de los años dio origen a la Corporación Universitaria Iberoamericana, con Juan Alberto Aragón, que era otra figura líder en el campo, en este campo. También se trabajó en la Universidad Nacional. Bueno, trabajó en la Universidad Nacional de regreso de cursar sus estudios en Polonia, y dirigió investigaciones en la Universidad Pedagógica Nacional y en otras instituciones sobre la psicología científica. Y en 1981 se creó una universidad que era la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, que en sus comienzos fue una escuela profesional de psicología y que luego inició otras carreras pues como la matemática, la ingeniería. Bueno, en la Fundación Konrad Lorenz se dice que cuyo nombre se asoció desde los comienzos de la investigación científica en Colombia, y que desde allí esta pues, universidad ha sido como pionera en la psicología experimental del país. Sí, para mí es muy interesante escucharlo porque yo me acuerdo cuando estaban en ese proceso de acreditación Tenerife y la Secretaría de Educación, Juan Alberto Aragón, que era el rector de la Conrad, junto con Sonia Fajardo, esposa, fueron los rectores y fundadores de la Konrad Lorenz. Yo estaba como en el cuarto semestre, más o menos, cuando él salió de su oficina con una botella de whisky, celebrando que le habían dado el aval la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación y el INPE, le habían dado el aval para convertirla en una universidad, entendiendo, como tú lo decías, de que en esa época solamente existía unos cursos premédicos, prepsicológicos y la carrera profesional como psicología. Pero cogió tanto auge. Yo no puedo dar ingreso, eso lo hace la anfitriona, lo que es Erika. Profe, una pregunta, es que me está saliendo aquí en inglés, no sé, le doy ahí en ese, dice C, Waiting Room, no sé, le doy ahí. ¿A dónde lo ingreso a las personas? Ahí donde me sale el letrerito que van 11. Sí, ese. Que todo mi Zoom es en inglés y yo para eso sí. Pero yo le doy ahí y ahí admitir, ya me está... Admitir, ahí tú le das a admitir a todos. ¿Sí? ¿A dónde? Aquí. Pues como hago yo para ver. Ah, entonces, es que usted no está viendo mi pantalla. No, pues ¿cómo se la tienes tú?
Admiti. Aquí Eliana. Ah, es que me toca uno por uno. No, Ay, Dios mío. ahí hay uno que dice todos, pero bueno, dale uno por uno. Ah, no, me toca uno por uno porque es que esto está en inglés. Ah, bueno, ya, puede seguir. Bien, Ya, gracias. ya me pongo aquí. Gracias. Entonces, salió, yo recuerdo, yo estaba, la casa de la Universidad Conrad Lorenz, cuando yo estaba estudiando, era una casa que quedaba cerca a la OXI de Colombia, en la 77 con Novena, y quedaba al frente del Parque Benito Juárez. Y era como era una casa, pues, lógicamente, pues, con todas las condiciones pues, para ejercer pues, como la parte educativa. Pero él salió con una botella de whisky a celebrar con nosotros porque le habían dado el reconocimiento como universidad, teniendo únicamente, pues como les digo, la Facultad de Psicología como única carrera profesional. Seguramente los acuerdos que se habían llegado con la Secretaría de Educación y con el IFES era de que tenían que formar otros profesionales en otras áreas. Entonces, ya lo que empezaron a crear, como la Facultad de Matemáticas, como la Ingeniería de Sistemas, no recuerdo qué otras, pero empezaron a crecer de una manera muy grande. Y ya luego hicieron lo que tiene que ver con las especializaciones en psicología del consumidor, especialización en procesos infantiles y en patología infantil, algo así, y maestría clínica, ¿no? Entonces, esa época yo la recuerdo mucho, porque fue como el reconocimiento de la Conrad Lorenz como facultad. Y bueno, ahorita es una universidad que está muy reconocida a nivel latinoamericano, porque por allá han pasado docentes supremamente importantes en Colombia de lo que tiene que ver con la psicología y con la investigación en cada área que nosotros como psicólogos asumimos. Entonces ahí apareció Leonidas Castro, Mónica Rosselli, Alfredo Ardila, Rubén Ardila, José Antonio Sánchez, Pablo Páramo, Carlos Pereira, se me escapan algunos, pero todos ellos fueron unos pioneros aquí en Colombia con respecto a la parte psicológica, pero más que todo lo que tiene que ver con el análisis experimental de la conducta en Colombia. Era lo que tú estabas mencionando. Y bueno, se creó la Universidad de la Conrad Lorenz, y ahorita pues es una, como les digo, una universidad totalmente reconocida. Y esto es lo que tenemos que apuntar a que la psicología tiene que ir de la mano con la investigación, tiene que ir de la mano con todos estos procesos de investigación, porque constantemente la psicología tiene que estar aportándole a la sociedad para encontrar soluciones en lo que tiene que ver con el comportamiento humano. Bueno, continúa Erika o Jessica. Profe, sigo yo. Profe, pero es que imagínese lo que me pasó. Es que voy a volver a exponer lo mío porque me confundí. Ay, Bueno, dale, es que dale. tenía un día terrible y me confundí de diapositiva. Entonces voy a volver a empezar, ¿sí? Qué pena. No me demoro mucho. Tranquila, no se preocupe, vale. Bueno, es que expliqué lo que era el sistémico, lo expliqué en la otra. Ay, no. Entonces voy a explicar bien para quedar en paz conmigo mismo. Entonces, bueno, lo que ya le había leído es sistémico. Esto lo que quiere decir es el contexto que es más significativo, ¿sí? Que es la familia. En este proceso, lo cual se entiende como un sistema, así las disfunciones de los individuos se pueden considerar en conexión con los comportamientos. Aquí es donde estamos viendo los comportamientos del individuo como es en el núcleo familiar.
Este enfoque terapéutico es una modalidad de intervención que aparece cuando se presentan conflictos, ¿sí? Esos conflictos pueden aparecer en la relación tanto con solamente el individuo, con la sociedad, con la pareja, en la familia, en las organizaciones, empresas o en divorcios, bueno, etcétera. También los modelos sistémicos representan el marco más innovador de la psicología actual, que estamos en la psicología actual en Colombia, me faltó. El enfoque sistémico que se aplica en la familia plantea que todos los miembros que se tengan en cuenta para que el enfoque, o sea, se deben tener en cuenta los miembros de toda la familia, porque solamente a ellos les influye, digamos, el contexto o lo que está o el comportamiento que tenga este individuo. Todo esto funciona es como una red, ¿sí? Digamos, con lo que decía anteriormente. Si a mí me afecta todo mi núcleo familiar. Lo Erika, que quería explicar, señor. yo quisiera que no lo mencionaras tal cual como lo estás mencionando, porque el sistémico ya lo conocemos. Lo que yo quiero es Bueno. cómo se estableció, si es que se estableció o no, si es que existe o no en la corriente sistémica aquí en Colombia. Es decir, Pues lo existe que agremiaciones con un sí, enfoque sí. sistémico, existen psicólogos sistémicos aquí en Colombia, porque si tú me estás hablando, nos estás hablando de lo sistémico con base en lo que acabas de decir, pues nos estás diciendo algo que ya hemos trillado durante todo el Pues módulo. ahí es donde entraba la parte que estaba leyendo cuando estaba diciendo que existe en Cali una organización que fue la primera en el 2004, donde aprobó un doctorado sobre para poder, ay, espéreme que me toca, que dice aquí que acepte. Deme un segundito, por favor. Ya. Que aprobaron el doctorado de psicología que se implementó en Colombia, donde se hacía todos estos estudios con las personas que estaban padeciendo digamos, algún trastorno en su entorno, ¿sí? Y que ahí ellos no solamente cogían a la sola persona, sino a todo su núcleo familiar. Eso se hizo en Valle del Cauca. También leí, es que la verdad encontré muy poco sobre eso, en la Universidad Nacional y en la Universidad UNLAM, que eso es una universidad de Medellín, ellos hicieron un estudio sistémico también en Colombia, pero en el gremio como de las personas que estaban en pobreza extrema, ¿sí? De cómo era ese comportamiento de las personas con su núcleo familiar en esa pobreza extrema, que a veces no tenían para comer, para sobrevivir, qué conflictos traía en ese momento, esa situación que estaban viviendo. Eso fue lo que leí del sistémico en Colombia y fue lo que encontré, profe. Pues hay mucho más, pero bueno, continúa, por favor. Y ya aquí lo cognitivo, bueno, aquí pues ahí puse una definición. La psicología cognitiva es el estudio de aquellos procesos mentales que posibilitan nuestro diario desenvolviéndose en el reconocimiento de objetos familiares, personas conocidas, manejo del mundo que nos rodea. Y ahí en lo cognitivo, bueno, ahí es lo que decía también lo que se dio en la Universidad de Medellín, se hizo el estudio de los problemas relacionados y ellos estudiaron 6 procesos, que ya lo había dicho, que era la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje y por último, ellos también explicaban cómo científicamente en el cerebro se lleva a cabo todas estas funciones mentales complejas y que tiene que ver con la visión, la memoria y el lenguaje y el pensamiento. Eso fue lo que encontré. ¿Y listo? ¿Ya? Sí, señor. Sí, profe, hay una parte que decía que mi elección y mi rol como psicólogo, esa Sí. pedacito también. Ajá. Pues, profe, siento yo, y de manera personal, siento que mi elección, digamos, para poder estudiar, pues para estar estudiando, digamos, esta
esta carrera es que yo siento que tengo como la vocación del don del servicio. ¿Mm? Digamos que es muy interesante poder brindar mis conocimientos ya digamos cuando haya culminado la etapa formativa, poder brindar, digamos, pues digamos no, brindar mis conocimientos a las personas que realmente pues necesiten un apoyo y que esto sea pues una ayuda para poder llegar a aliviar cargas o quitar, digamos, tantas, no sé, tantas situaciones complejas que hay en la vida, digamos, para poder ayudar a sobrevivir y a sobrellevar las distintas situaciones que la vida nos puede poner. Ok, Básicamente eso, profe. ok, sí, eso es importante, que ustedes determinen por qué corriente quisieron ustedes ir, si es que eligen alguna, o se tornan un poco más eclécticos, se tornan un poco más como integradores de las corrientes. ¿Me das el control, por favor, Erika? Déjate compartir. Deme un segundo, profe, que ya estoy aquí saliéndome porque sí. Y donde acá creo que es. No, y me salgo del chat. Deme un segundo. ¿Ahí ya, profe? No, la No, veo señora. todavía. La ¿Cómo veo le doy el, todavía. cómo le doy el control? No sé. Espérate un momentito, espera. Sí, por favor, porque no sé, esto no. Si quieres, Erika, párate sobre el nombre. ¿Ya? Ya. Sí. ¿No tienes el control todavía, Erika? No, profe, ya me salí incluso de la pantalla mía. Ok, listo. Bueno, a manera de conclusión con respecto a este tema de las corrientes, de los enfoques, de las teorías psicológicas que nos acompañaron durante todo el módulo, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok, gracias. Entonces, a manera de conclusiones, es importante pues resaltar que todos esos primeros estudios realizados sobre pues, con el comportamiento humano, desde los diferentes enfoques tradicionales y contemporáneos, ¿no? Pues esta situación pues era la que vivimos durante todo este módulo, eh, los cuales marcaron pues todo ese horizonte a las múltiples alternativas de implementación de terapias, de estrategias para el tratamiento de los problemas comportamentales. O sea, lo que se hizo, lo que se ha venido haciendo pues es trabajarlo de una manera pues eh, a partir de las corrientes psicológicas, pero todo siempre pro del bienestar del ser humano. Entonces, estos diferentes enfoques pues, en psicología, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que permiten es brindar la posibilidad de interpretar el comportamiento humano, ¿sí? Ya sea por la secuencia de acciones influenciadas por el medio o a través de refuerzos como lo hace el conductismo, o simplemente el resultado de fuerzas de interacciones internas, ¿no? Como lo podría estar manejando la parte del psicoanálisis. Se debe tener, eso sí, claro, o se debe tener presente que cada enfoque brinda una conceptualización del ser humano, lo que ofrece, pues lógicamente, modelos de intervención diferentes. Hay algunas personas que no les gusta, pues para nada la parte conductual. Hay otras que no les gusta para nada el psicoanálisis. Hay alguien que no le gusta de pronto que se enfoque en la parte sistémica porque no quiere involucrar a la familia. Pero son intervenciones diferentes, ¿sí? Entonces, es manifestado siempre en un amarre teórico para determinar la explicación de las diferentes conductas, de las diferentes actitudes que tiene el individuo, ¿sí? Entonces, la psicología busca, a través de esa malla curricular, apuntar a la preparación, digamos, de ustedes como estudiantes,
bajo esos principios como tal, buscando siempre fortalecer los procesos de intervención de salud mental. ¿Sí? La, la, la pertinencia de indagar lo que vimos durante todo el semestre, los diferentes enfoques psicológicos, es muy trascendente para la elección de las alternativas de prácticas y posibles estrategias de tratamiento, ¿no? O sea, ahí es donde ustedes van a abordar las dificultades presentes en el desarrollo y en cada una de las etapas del ser humano. ¿Ven? Entonces, eso se puede llevar a concluir a que cada uno de los enfoques fue muy importante para el desarrollo del marco histórico de la psicología en Colombia. ¿Sí? O sea, no se puede dejar de lado toda esa gran influencia de cada uno de los enfoques. Y que eso, pues, lógicamente ayudó a que se consolidara como ciencia. Lo que acredita, pues, lógicamente su relevancia, acredita, lógicamente, la pertinencia y los direccionamientos teóricos o lineamientos teóricos que se deben asumir por las profesiones, en este caso el área de la psicología, ¿no? Y cada uno de los enfoques, cada una de las áreas de trabajo que tenemos nosotros, la jurídica, la deportiva, la, la educativa, la organizacional y todas esas áreas de trabajo que tiene la psicología. A través de esa implementación de todas estas corrientes psicológicas y cómo las universidades fueron asumiendo, pues, como ese rol, ¿sí? Se implementó, pues, lógicamente, pues cada uno de esos enfoques, pero pues cada uno, pues, lógicamente tenía su vulnerabilidad, ¿sí? Pero para ustedes como estudiantes, el abordaje teórico es muy importante. Ustedes tienen que saber de dónde viene cada una de las corrientes que hemos trabajado. Ese abordaje teórico, pues, permite esa preparación conceptual y también los ubica un poco en esa práctica profesional, que conlleven entonces al desarrollo de herramientas de interpretación, de comprensión e intervención en las diferentes situaciones problemáticas que tenga la sociedad, en este caso nuestra sociedad. Entonces, es decisión de cada uno de ustedes qué vamos a abordar, por dónde nos vamos a ir para poder abordar entonces las problemáticas sociales. Claro, hay que tener claro que si yo voy por la psicología organizacional, pues lógicamente, pues, como que me voy a meter más que todo como en el talento humano, ¿sí? Pero si yo me voy por el área clínica, pues lógicamente ahí sí yo tengo que centrarme muy bien en cómo voy a asumir los procesos terapéuticos con los consultantes. ¿Bien? Pero de esa manera es la que uno puede dar un paso firme, un paso sólido, y es conociendo conceptualmente cada uno de estos corrientes. Ustedes de pronto no lo tenían muy claro, pero ahora ya tienen ustedes ese bagaje, ese conocimiento donde les permite a ustedes saber por qué me iría por el psicoanálisis, por qué me iría por el humanismo, por qué me iría por lo sistémico, lo conductual o lo cognitivo-conductual, ¿sí? Que son como las terapias de primera, segunda y tercera generación, ¿sí? Pero pues eso ya es una decisión totalmente individual y personal, y que pues son ustedes los que conocen cómo lo van a manejar. ¿Tienen algún tipo de preguntas al respecto? ¿Algún comentario? De hecho, una de las cosas importantes es saber, según mi conocimiento, cuál sería ese rol, cuál sería mi elección y mi rol como psicólogo. Entonces, no sé quién quiera hablar al respecto. ¿Alguien? Muchachos. Profe, pues más que todo una pregunta.
No sé, pues ya que usted nos decía ahorita que los enfoques psicológicos en Colombia eran mucho más amplios de lo que estaban diciendo las niñas, no sé si nos podría ampliar un poco esta información como para tener como más información a nivel pues, nacional, cómo ha venido evolucionando o estas vertientes o fuentes de la psicología, cómo están establecidas. Cuando su merced habla de cómo están establecidas, ¿a qué se refiere, Julián? Sí, es que pues, con la exposición de Erika y de Jessica, su merced decía que había mucha más información. Entonces, pues no sé a qué hacía referencia con eso, porque pues sí que como en el aire. Ahora el enfoque sistémico, decía el profe, Ah, que ok. había más. Sí, ok. Pues hay que mirar allí como la concepción como de la psicología actual. Por eso yo estaba finalizando como a manera de conclusión cómo cada uno de esos enfoques o corrientes psicológicas ha venido aportando de una manera importante para el establecimiento y que se asentó muy fuertemente la psicología en Colombia. Porque la psicología pues, es una disciplina supremamente reconocida por la Secretaría de Salud, eh, por el Ministerio de Salud, y realmente pues ha logrado inclusive posesionarse de tal manera que ya se establece como la tarjeta profesional para que uno pueda ejercer la psicología en el territorio colombiano. ¿Sí? Entonces, es el aporte que dan cada uno de ellos desde cómo se establecieron cada uno de estas corrientes psicológicas en Colombia. ¿Sí? Esa era la idea que yo quería que se mirara un poco cómo a lo largo de este módulo nosotros podemos entender los diferentes enfoques que soportan la psicología como esa disciplina, analizando los aportes de cada uno de ellos en el estudio del comportamiento humano. Entonces, en ese sentido, la concepción de la psicología actual está muy arraigada eh, con base a, a estas interpretaciones de la influencia del medio ambiente o de las experiencias traumáticas, así como las posibles técnicas de intervención que cada uno de estos enfoques tiene. ¿Sí? Entonces, ese análisis conceptual, que es lo que yo he venido hablando ahorita, se observa, por ejemplo, que el psicoanálisis ha sido considerado como pues, uno de los grandes pilares fundamentales de lo que es la psicología a nivel mundial, no solamente a nivel de Colombia. ¿Sí? Fueron los que primero, pues lógicamente, establecieron como esos programas de ese proceso de desarrollo de lo que tiene que ver con la mente humana, la psique, el inconsciente. Entonces, el Profe, psicoanálisis, señor. en ese caso, pues obviamente entendemos que el sistémico hace referencia a la interacción del individuo con su entorno. Y pues están las teorías establecidas, pero a nivel Colombia no se ha generado de pronto algún tipo como de actualización o un cimiento que modifique la teoría. Pues No, obviamente se adapta al entorno, se adapta a Colombia, se adapta a lo que somos nosotros como latinos, pero no hay de pronto como algunos de estos psicólogos en Colombia que pues han sido importantes para el desarrollo de la ciencia en nuestro país, pero que digan como, bueno, se ha hecho una modificación, se ha ampliado, se ha profundizado a nivel teórico. pues la verdad lo que se hace más que todo, digamos que la columna vertebral en la psicología tiene que ver con la parte de la investigación. Y es a partir de allí lo que hace que los psicólogos tengan la oportunidad de definir como esa influencia marcada de lo que tiene que ver con la familia. Pero el sistémico como tal, pues tiene muy arraigado y es una bandera supremamente identificada en cómo eh, el sistema familiar está influyendo fuertemente de una manera positiva o negativa en el comportamiento actual y futuro de los integrantes de la familia. Pero que haya estudios que digan que hay que agregarle algo más a lo sistémico, pues no, simplemente como les digo que la columna vertebral de la psicología es la parte de la investigación como tal. Y en ese sentido la investigación pues le arroja
unos datos muy sólidos, muy válidos para poder determinar cómo es el abordaje, cómo es el andamiaje que determina la estructura familiar y a partir de allí cómo nosotros como psicólogos o los psicólogos sistémicos están trabajando el abordaje de la problemática que se presenta tanto en el individuo como en las personas que integran un sistema en particular, que en este caso es la familia. Sistemas hay muchos, sistemas, si miramos un poco la parte de los sistemas que se plantean allí, pues hay una gran cantidad de sistemas, pero en lo que tiene que ver con el comportamiento humano y la influencia que tiene el comportamiento humano, pues la familia y el entorno social y cultural, pues lógicamente va marcando una, una influencia muy, muy fuerte en el comportamiento humano, Julián. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario, algún aporte, alguna duda? Profe, a mí me gustaría saber de qué manera podríamos ayudar un poco más a los presos en Colombia, porque se supone que ellos están ahí para reformarse y salir mejores personas, pero pues acá en nuestro país no se está dando. Pues eso es una situación bastante complicada, precisamente porque no se tiene un abordaje, no se tiene un apoyo con respecto a realmente a esa resocialización de los internos a la sociedad, ¿no? Esa situación es bastante complicada porque se requiere que las personas que salen de una cárcel, eh, de una, ¿cómo es que se llama la picota? ¿Cómo es que se le, cuál es el sinónimo de cárcel? Discúlpenme. ¿Penitenciaría? Exactamente, gracias. La penitenciaría, pues lógicamente salen y se tienen que enfrentar a un mundo totalmente desigual. Entonces, es cambiar todas unas leyes de Estado que le permitan a los internos salir e integrarse socialmente. Entonces, es bastante complicado. Yo puedo trabajar con ellos de una manera muy, muy correcta, muy interesante, muy completa al interior de la cárcel, ¿sí? Al interior de la prisión. Entonces, yo le trabajo toda la modificación del comportamiento, le trabajo actitudes, le trabajo refuerzo, le trabajo castigo, le trabajo una gran cantidad de cosas que sería lo que más se trabajaría, que de hecho es lo que más se trabaja en las prisiones, con la modificación del comportamiento, pero cuando salen a la sociedad se enfrentan nuevamente con algo que es bastante desigual y no hay un apoyo. O sea, debería existir un espacio, aunque también es algo complicado porque se estarían como estigmatizando o rotulando a los presos o a las personas que estuvieron presas y que salieron a tratar de conseguir trabajo. ¿Sí? Como por ejemplo, deberían crearse una ley en donde las empresas van a tener un descuento en los parafiscales para que a las personas, a los gerentes o dueños de empresas que seleccionen a personas que estuvieron presas, ¿sí? Que le den esa oportunidad, pero si no la hay. Sí, 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 fíjense que lo más complicado allí es que las personas tendrían que conseguir un dinero mensualmente cuando los ladrones, estas personas que viven al margen de las leyes, simplemente roban nuevamente y consiguen el dinero y no tienen que esperarse un mes para conseguir un sustento, ¿no? Entonces, eso es bastante complicado. Imposible no lo es, pero tendría que hacerse un estudio con el Senado, con el Congreso, precisamente para determinar cómo
nosotros creamos un proyecto en donde se establezca una reinserción a la sociedad, a los internos, a los que salen, a los que fueron presidiarios y que salen a enfrentarse nuevamente a la sociedad. Pero eso, o sea, eso no se puede hacer únicamente con un programa de economía de fichas, no se puede hacer únicamente con modificación del comportamiento, porque estamos hablando de que los tenemos institucionalizados, es decir, al interior de la empresa, perdón, de la cárcel, sí, de la cárcel, eh, pero pues cuando ya salen a la sociedad, ¿qué va a hacer de ellos? Entonces debería generarse con el Congreso, con el Estado, ese tipo de proyectos que permiten realmente darle un soporte sociocultural, socioeconómico, psicológico, familiar, en donde se incluya precisamente todas las áreas de ajuste de este tipo de personas, porque ellos salen más envenenados. O sea, las cárceles supuestamente son para resocializar, para que cambien, pero las cárceles de aquí en Colombia son horribles, ¿sí? Un hacinamiento impresionante, agresión, muerte, la ley del silencio, abuso sexual, una gran cantidad de consumo de drogas, una gran cantidad de cosas que realmente lo que hacen es, en vez de socializarlos nuevamente, lo que hacen es volverlos más asesinos, volverlos mucho más agresivos, porque tienen que aprender a defenderse, tiene que aprender a defenderse. Entonces, fíjense cómo se tendría que cambiar un poco esa, eh, estos objetivos que tienen las prisiones, que tienen las penitenciarías, cambiar un poco como esa misión, esa visión, ese concepto de lo que es la cárcel aquí en Colombia, porque si no, no tiene solución. Y pues justamente esa es la respuesta que yo te puedo dar, porque ¿cómo ayudarles? Pues se podría, pero eso hay que trabajarlo con la ley del Estado, generando proyectos para que el Congreso los avale y pueda generarse cambio realmente. Debe existir ese tipo de situaciones para poderles ayudar a estos internos que salen a enfrentarse a un mundo que sigue siendo desigual. Es complicado. No sé qué opinas al respecto a la pregunta que tú me hiciste. Sí, profe. Entonces, sería como enfocarlos más hacia un emprendimiento según la situación en la que nos encontramos actualmente, ¿verdad? Cuando tú hablas de emprendimiento, es ayudarles a ellos a emprender. Sí, a que, digamos, cuando salgan de alguna manera, como que puedan poner un negocio o algo así para que puedan sobrevivir, ya que en las empresas y esto no van a tener mayor Un apoyo. oportunidad. Nos va a sacar la plataforma, María Isabel. Ya ahorita hablamos al respecto de eso que tú estás mencionando, María Isabel.